Vamos a orar para que nos dediquemos a considerar la palabra de Dios. Señor, ahora disponemos nuestra mente, nuestra atención, nuestro corazón para acercarnos ante tu palabra. Queremos escuchar, Señor, más allá, Señor, de las palabras, escuchar tu voz. Más allá, Señor, de los comentarios, Señor, de nuestra opinión, de nuestro entendimiento, necesitamos escucharte a ti, necesitamos aprender de ti. Necesitamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos recuerde tu palabra. Danos pues tu ayuda en toda nuestra necesidad, en toda nuestra limitación, en nuestra debilidad. Y manifiesta, Señor, tu grandeza también en este sentido. Manifiesta, Señor, tus riquezas abundantes, Señor, en vida, en verdadero conocimiento, en tu palabra, Señor, que alimenta y sustenta, que tiene el poder de transformar, Señor, nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y en ese nombre te damos las gracias, Señor y Dios. Amén. Confianza inconmovible es el título del mensaje de este día. Qué maravilla si nosotros podemos llegar a tener tal tipo de confianza. Una confianza que no se resienta, que no se resquebraje, una confianza que no flaquee, que pase lo que pase, nuestra confianza en el Señor esté sin moverse, invariable, inconmovible. De allí el mensaje, de allí el título. Quiero pedirle que me acompañe a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 es un pasaje, diríamos, escatológico, profético, relacionado con eventos del porvenir, con los últimos tiempos. Pero el acercamiento que hoy tendremos para con este pasaje no va a ser de ese tipo, tecnológico, técnico, quiero decir, desde el punto de vista estrictamente escatológico y profético, no, sino que será un acercamiento más bien de carácter devocional, en cierta manera. Veremos algunas ideas, algunos principios y cómo tales principios, tales ideas nos pueden ayudar en el tiempo que vivimos. Dice el verso 1 de Mateo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. El Señor estaba en Jerusalén. Recuerden que Él no vivía en Jerusalén. Recuerden que los discípulos no eran de Jerusalén. Ellos eran de los pueblos, de aldeas del interior. Estar en Jerusalén era para nosotros ir a la capital. Y entonces se veían cosas que no eran comunes en las aldeas. De manera que si ellos en sus aldeas estaban acostumbrados a pequeñas casas, una vida sencilla, caminos sencillos, carreteras sencillas, cuando llegan a Jerusalén eso es otro mundo. Es otro mundo, las estructuras, las edificaciones, la forma de la ciudad. Y cuando fueron al templo ellos quedarían realmente impresionados. Aunque seguramente no era la primera vez que iban al templo, pero encontrarse allá y que el Señor esté en el templo y el Señor les acompañó
y estuvieron caminando por el templo. Entonces cuando ellos van a salir, cuando ya el Señor se va, los discípulos le llaman al Señor y le dicen, ven, vamos a verlo, vamos a ver el templo, vamos a ver los espacios, las distintas áreas. Allí hay una... ¿No? Pero sí, más tarde. Avísame. Ayúdenos en oración. Necesitamos renovación tecnológica. Necesitamos actualizar los equipos. Necesitamos algunas cosas. Pero allí vamos. Entonces, ellos querían como decirle, Señor, mira qué maravilla de estructura, qué edificios tan impresionantes. Este era el segundo templo. El primer templo fue el que construyó Salomón. Se nos narra ya en el libro de Reyes, ¿verdad? Entonces, el primer templo lo construyó Salomón comparativamente hablando, dicen que sería el templo más grande, mejor logrado. Pero ese templo fue destruido, luego echaron los cimientos para otro, no fue como el de Salomón. Y en los tiempos del Señor Jesucristo, este templo estaba siendo, había sido ayudado a edificar por Herodes. Y Herodes, por querer congraciarse con el pueblo judío, digamos que dedicó bastante para la realización de este templo. Esto es una maqueta, ¿no? Eso es una maqueta, una reconstrucción de cómo luciría el templo en los tiempos del Señor Jesucristo, el templo en el cual se encontraba el Señor con sus discípulos. Yo quiero que trate usted de apreciar la escala de tamaños. Esas pequeñas puertas que se ven allí pequeñas eran muy grandes esas puertas. Ahora imagínense el tamaño de todo el edificio, de todas las torres, de los distintos espacios, la amplitud de todo ello. Debió ser realmente monumental. La siguiente imagen, por favor. Aquel templo fue destruido. El templo en los tiempos del Señor Jesucristo fue destruido por los romanos en el año 70. De ese templo solamente quedó una pared, el famoso muro de los lamentos. Hasta hoy los judíos van y oran y lloran a la pared de lo que era ese templo, el muro de los lamentos. Mire más o menos el tamaño del muro. Allí y ver la cantidad de personas allí. Creo que no hay otra imagen, ¿no? Avanzamos. Entonces, los discípulos le dicen al Señor, lo llevan para mostrarle los edificios del templo, y el Señor les responde, ¿veis todo esto? Le dice el Señor a los discípulos, ¿veis todo esto? Como decir, les impresiona la grandeza de todo esto que ven acá. Y les dijo, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso fue lo que el Señor le comentó a los discípulos con relación al templo y la admiración que ellos sentían al ver la estructura del mismo. Le dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Una palabra profética del Señor. Estarían en el año 30 y algo de nuestra era, tal vez año 38, no hay tanta certeza de en qué año, pero lo cierto y lo que sí está completamente definido, en el año 70, las tropas de Tito, romano, llegaron y destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo. Y de allí el pueblo de Israel, la nación de Israel, dejó de existir y fueron dispersados hasta los tiempos nuestros.
hasta 1947, 1948, donde nuevamente se vuelve a reconocer y a instituir el Estado de Israel. Y el conflicto actual que nosotros estamos presenciando entre Israel, grupos palestinos, viene de ello. Pero durante casi 2000 años, entonces la nación dejó de existir. El Señor le había dicho, no quedaría piedra sobre piedra. Así se cumplió en el año 70. Ahora, esas palabras del Señor, de que no quedaría piedra sobre piedra, debieron impresionar a los discípulos, porque estaba hablando del templo. Estaba hablando del templo. No estaba hablando del palacio del gobernador, no estaba hablando dónde estaba el emperador o dónde estaban los políticos, los gobernantes. No, estaba hablando del templo, del lugar donde se adoraba a Dios, del lugar donde se llevaban las ofrendas a Dios, del lugar donde estaban los representantes del Señor, del lugar que Dios mismo había dicho que hicieran, que construyeran, porque ese templo fue construido porque Dios le dijo que construyeran el templo. Y estaba edificado en el lugar donde tenía en un lugar especial, dedicado, consagrado al Señor. Y entonces que el Señor haya dicho, no va a quedar piedra sobre piedra, este templo va a ser destruido. Y literalmente así sucedió. Se dice que había como oro entre las piedras, y los romanos pero le quitaron piedra sobre piedra para sacar lo que había entre los bloques. El templo por dentro, habían zonas que estaban recubiertas de oro, materiales preciosos. Eso fue pero totalmente desbaratado. Ahora, es un reflejo, este hecho es un reflejo de las cosas que Dios hace y que Dios tiene que hacer en nuestras vidas y que Dios está haciendo en la humanidad. Nosotros nos acostumbramos a nuestras estructuras, nosotros nos acostumbramos a nuestras fortalezas, tenemos nuestras cosas que decimos esto es intocable, tenemos nuestros lugares que nosotros decimos esto es sagrado, nadie lo toca. Y Dios viene y va desbaratando cada una de esas cosas. Y tiene que derribar todas esas edificaciones que nosotros tenemos en nuestros corazones, en nuestra forma de entender, en nuestra forma de percibir la vida, en la vida misma. Y se va demostrando que no hay nada estable en la vida, que no hay nada permanente en la vida, que no hay nada eterno en la vida. Y lo que hoy nosotros vemos y parece que esto va a permanecer, no va a permanecer. Llegará un momento en que va a ser removido. Llegará un momento en que todo lo que ha sido levantado va a ser derribado. Llegará un momento en que todas aquellas cosas que nosotros pensábamos, se queda, y Dios no va a quedar en pie. Nada va a quedar en pie. Solamente uno va a quedar en pie, Dios. Para que del Señor sea la gloria. De manera que aún las cosas que nosotros pensamos que son santas, y lo son, también van a ser desarticuladas, también van a ser derribadas. Y los líderes que nosotros vemos y son representantes de Dios tampoco van a quedarse. Van a pasar, van a caer en algún momento. Van a dejar de ser, es lo que quiero decir. Solamente hay uno que va a quedar en pie y es el Señor Jesucristo. Solamente hay un reino que va a permanecer por siglos de siglos y es el reino del Señor Jesucristo y es el reino de Dios. Entonces eso está un poco allí reflejado en esas palabras. No se sorprenda usted de que Dios sacuda su vida. Lo extraño sería que no lo hiciera. Necesitamos ser sacudidos en nuestro vivir. Necesitamos y necesitaremos muchas veces a lo largo de la vida, que nuestras convicciones sean sacudidas, que nuestras confianzas sean sacudidas,
que aquellas cosas en las cuales nosotros hemos descansado sea removido para que no nos quede otra confianza, sino el Señor. Para que no nos quede otra esperanza, sino el Señor. Para que no nos quede otra fuente de seguridad que no sea el Señor mismo. En un momento alguien pensó en su trabajo que esa era su fuente de seguridad y dice, no puedes tener el trabajo como tu fuente de seguridad, tiene que ser el Señor. En un momento pensaste, que mi familia no es tu familia. En un momento pensaste, mi iglesia no es tu iglesia. Tiene que ser el Señor y tiene que llegar a ser el Señor. Y todas las otras cosas entonces sometidas a ello, ¿no? Y luego dice el verso 3 de Mateo, estando él sentado en el monte de los olivos, que al parecer quedaba cerca de allí, los discípulos se le acercaron aparte, estarían conversando, le habrían escuchado y le dijeron, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El fin del siglo es el fin del mundo. La palabra siglo puede ser traducida siglo, puede ser traducida mundo en el griego. Entonces ellos le dicen, Señor, ¿cuándo van a suceder esas cosas que tú dices? ¿Y qué señal va a haber de tu venida? ¿Y qué señal va a haber del fin del mundo, del fin del siglo? Yo creo que es la pregunta natural. La pregunta que todos haríamos. Si el Señor está hablando de las cosas futuras, yo creo que lo más lógico es que nosotros le preguntásemos, Señor, ¿cuándo va a ser eso? ¿Cuándo va a pasar eso? Si el Señor dice, este templo va a ser destruido, la pregunta, ¿pero cuándo lo van a destruir? Y todo este mundo va a ser sacudido, ¿y cuándo va a suceder eso? Yo creo que la mayoría de nosotros le preguntaríamos eso al Señor, si Él nos estuviese hablando sobre esas cosas. Por otro lado, el Señor no les recriminó la pregunta. El Señor no les reprendió, no les dijo, ustedes si son curiosos, ¿por qué preguntan eso? No les dijo nada de eso, sino que se extendió en una respuesta que por esa pregunta nosotros tenemos todo el capítulo 24 y parte de los que siguen en nuestras Biblias, por lo que ellos preguntaron. Pienso que hay tantas cosas que el Señor quisiera comunicar a sus hijos. Si nosotros le preguntáramos, si nosotros preguntásemos, ¿qué le preguntaría usted al Señor? Si tuviese la oportunidad, cara a cara, de preguntarle, ¿qué le preguntaría? Pero me preocupa, me llama la atención, quiero decir, es que a veces pareciera que no tenemos tanto interés en preguntarle al Señor. Y muchos hijos de Dios vamos por la vida y no nos importa las cosas que suceden, ni por qué suceden, ni qué dice la Biblia con relación a eso, y vamos, que la vida vaya pasando y como que no hubiese interés en conocer un poco más. Y los discípulos no eran todos, eran 4 de ellos que estaban con el Señor. Le dicen, háblanos acerca de eso. ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Qué señal va a haber acerca de esas cosas que estás anunciando? Y hay muchas respuestas que nosotros podemos tener y están acá. Muchas respuestas están acá en la palabra de Dios. ¿Sabe, sin embargo, que es un mal de nuestros tiempos? Y digo de nuestros tiempos porque nosotros tenemos la Biblia escrita y las tenemos con nosotros en nuestras casas y las tenemos. Pero generaciones anteriores no tenían la palabra de Dios. No podían tener una Biblia. No había manera de tener una Biblia. Eso solamente la tenían los sacerdotes. Solamente la tenían
Unas que otras personas, muy pocas personas podían tener una Biblia. No había tal forma, tal posibilidad. Pero sigue siendo algo de lamentar que en nuestro tiempo, habiendo abundancia de Biblias, los cristianos no leen sus Biblias. Los cristianos no estudian sus Biblias. Los cristianos pasan muy poco tiempo con sus Biblias. Eso es algo de lamentar. Siempre será algo de lamentar, que nos debe causar pesar. Que teniendo la palabra de Dios, no profundicemos en ella, no vayamos a ella, no pasemos tiempo con ella. Eso es algo de lamentar. Y menciono la palabra de Dios por mencionar lo más esencial. Pero no solo la palabra de Dios, tenemos muchos recursos disponibles para conocer, para crecer, para aprender acerca de la palabra del Señor, de lo que Él ha dicho. Pero hoy podemos decidir ser diferentes. Podemos todavía hoy decidir tener una actitud distinta para con la palabra de Dios y distinta para con las cosas que suceden a nuestro alrededor y preguntarnos. Lo que el Señor les respondió, versos 4 y 5. Ellos le preguntan qué va a suceder, cuándo, qué señal. Y Jesús les dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Veamos lo siguiente, ¿no? El engaño es una posibilidad. El engaño es una posibilidad. Y si como hijos de Dios nosotros dejamos de mirar la palabra de Dios y nosotros dejamos de mirar con atención lo que el Señor nos ha dejado en su palabra, vamos a terminar engañados. ¿Sí me escuchó? Si como hijos de Dios dejamos de mirar con atención en la palabra de Dios, vamos a ser engañados. Porque lo único que nos puede librar del engaño es que nosotros miremos con atención la palabra de Dios y podamos realmente entender lo que acá dice y ver de qué se trata el mensaje que está acá. Pero de otra forma seremos engañados, no hay otra manera. No hay manera de... ¿Qué nos puede librar del engaño? ¿Qué nos puede librar del engaño? La verdad. La verdad, la verdad de la palabra de Dios, únicamente ello. Ahora, ¿qué dijo el Señor? El Señor dijo, les dice, ¿quieren saber de esto? Lo primero que les dice es, miren que nadie les engañe. Mirad que nadie os engañe. Ese mirar es como que pongan cuidado, estén bien despiertos, que no los vengan a engañar. El engaño es una posibilidad, le decía. Por otra parte, ¿cuántos engañadores van a haber? Dijo el Señor. ¿Cuántos vendrían? ¿Qué dijo Él? ¿Cuántos? No dijo uno, no dijo algunos, dijo muchos. Entonces, cuando pensamos acerca del futuro o de los tiempos que vendrían, el Señor le dice a los discípulos, van a venir muchos engañando. Van a venir, pero muchos engañando. Y por otro lado, ¿a cuántos van a engañar? Entonces, ¿van a venir muchos engañando y van a engañar unos poquitos? No. El Señor dijo, van a venir muchos engañadores y van a engañar a mucha gente. Entonces, eso en primer lugar es lo que el Señor dice. Cuando pensamos en los tiempos finales, no sé si serán los nuestros, no sé si los nuestros serán, si ya nosotros estamos en esos tiempos, no lo puedo afirmar. Pero cuando pensamos en los tiempos finales, el Señor dice, van a haber muchos engañadores y va a haber mucha gente engañada. Eso es lo primero. En un mundo que está arruinado por el pecado, siempre trato de decirles, hay muchas cosas bonitas en el mundo, pero el mundo nuestro
es un mundo que está arruinado por el pecado. El mundo está arruinado por el pecado. En un mundo que está arruinado por el pecado, en un mundo que todas sus instituciones están en rebelión contra Dios, el engaño es abundante y los engañados son muchos. Y esa condición no va a cambiar. Eso es lo otro. La condición del mundo no va a cambiar en ese sentido. Si nosotros pensamos mañana va a haber menos engaño, nos estaríamos engañando. No, mañana va a haber más todavía. Van a haber más engañadores y van a haber más personas engañadas todavía. Esa condición no va a cambiar a medida que se acerquen los tiempos finales, sino que se va a hacer más acentuada. Lo más peligroso es que los engañadores no son los que están hablando de política, que los engañadores no son los que están hablando de extraterrestres, que los engañadores no son los que están hablando del género binario y de las cuestiones sexuales, sino que los engañadores son los que salen con una Biblia y hablan de parte del Señor y vienen en el nombre del Señor, porque dice vendrán en mi nombre. Entonces vienen, yo le vengo a hablar de la palabra de Dios, yo le vengo a hablar del Señor, y dice, y esos son los engañadores, o muchos de esos engañadores son esos. Entonces son las personas que pueden estar en una iglesia, que pueden estar en un púlpito, que pueden estar en un ministerio, que pueden estar en las redes, que pueden estar en televisión, que pueden estar en programas y tienen muchos seguidores. Y algunos van más lejos y dicen, yo soy representante de Cristo. Y algunos dicen, yo soy el Cristo está conmigo. Y algunos van todavía más lejos y dicen, yo soy el Mesías, el que había de... Y no se lo digo en broma, es en serio. Entonces lo más peligroso es que esos engañadores precisamente dicen hablar en nombre de Cristo. Se presentan en su nombre, dicen ser su encarnación. El Señor advirtió a los suyos sobre eso. Pensamos en los tiempos finales, sí. Habrá ese tipo de condición. Versos 6 al 8. Y les dice el Señor, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo eso será principio de dolores. Cuando el Señor entonces les habla a los discípulos acerca de los tiempos futuros, los tiempos del mañana, presentó un escenario dramáticamente tormentoso. ¿Qué hay en el mañana?, le preguntan los discípulos al Señor. Y el Señor, ¿quieren ver lo que hay en el mañana? Y les abre una ventana. Hay engañadores, pero hay guerra, y muchas guerras, y naciones que se levantan unas contra otras. Pero fíjense, también hay terremotos, pero fíjense, también hay pestes recorriendo la tierra, pero miren que también hay hambrunas. ¿Y ese es el final? No. Ese es solo el comienzo. Ese es solamente como cuando la mujer está embarazada y le comienzan a dar los dolores. Ese es el principio de los dolores. Ese es el principio de los dolores. Pero el Señor le dice a los suyos, pero no se turben. Van a escuchar y van a ver esas cosas, pero no se alarmen. Cuando ustedes comiencen a ver esas cosas, no se alarmen, no se turben, no se angustien. Dicen, no deben turbarse, no deben alarmarse, no deben preocuparse. Y da una razón. El Señor dijo, es necesario que esas cosas acontezcan.
De manera que nosotros estamos sobre la tierra y entonces vemos conflictos armados, posibilidades de guerra, pestes por acá, pestes por allá, pandemias por aquí, pandemias por allá, hambre, y hay hambre en el mundo. No traje las estadísticas, pero hay gente que está pereciendo de hambre en el mundo. Por millones. Por millones. Y el Señor dice, es necesario que eso acontezca. ¿Cómo entenderlo? ¿Es necesario? Pero estamos hablando de catástrofes sociales. ¿Usted sabe lo que implica una guerra? Millones murieron en la Primera Guerra Mundial. Hace tanto, hace más de 100 años de esa Primera Guerra. Pero muchos más millones murieron en la Segunda Guerra Mundial, que apenas duró unos 4 años. Y estamos hablando de que eso sucedió hace 70 años atrás, 1945, por allí, en esa década. Cerca de 65 millones de personas, 70 millones de personas murieron. Entonces, si eso fue en ese tiempo, ¿qué será ahora? Si hay una guerra mundial, si hay otras guerras ahora, con la tecnología, con el armamento, con la capacidad destructiva que hay. Ahora, lo que eso implica, todo lo que implica que una nación entre en guerra, se desbarata todo. Se desbarata todo. No es solo los soldados que van a pelear y morir. Es que la economía se viene abajo, es que colapsa toda la ciudad, es que entra en una anarquía toda la sociedad. Se destruyen los medios de producción, se paraliza la economía, se acaban los medios de subsistencia. Es un desastre. Y entonces decimos, estamos hablando de catástrofes sociales y humanas como la guerra. Sí, y dice el Señor, y es necesario que eso acontezca. Pero estamos hablando de millones de vidas que se pueden perder por la pandemia, por los virus, por las pestes. Sí. Y es necesario que eso acontezca. Y el mundo entero entrará a un estado de inestabilidad, un estado de caos, un estado de sufrimientos, un estado de males, que cuando el mundo entra en eso, dice, cambió la vida. De hecho, algo de eso nosotros hemos conocido con este asunto de la pandemia. El mundo cambió, o la vida en el mundo cambió en el último año y medio. No se parece a nada de lo que nosotros vivimos en años pasados. Y era inimaginable de que íbamos a estar en esta situación y no sabemos por cuánto tiempo más. Ya llevamos año y medio y no se le ve el fin. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a encerrar en nuestras casas por el resto de los años? No hay una certeza todavía. No hay una cura. No hay algo que lo evite. Las vacunas no evitan el contagio. Son un experimento. Y están evaluando. Pero no hay una efectividad todavía contra esto. Entonces la gente sale, vacunación masiva, pero eso no garantiza ni garantiza de que va a ponerle fin a la pandemia ni nada de eso. Es solamente que en cierto porcentaje parece ayudar. Pero estamos en una situación que no sabemos, de la cual no sabemos nada. Y menos en nuestra condición de nación. Pero el consuelo y la seguridad nuestra está y puede estar únicamente, la podemos encontrar en las palabras del Señor, en lo que el Señor dijo
Y entendiendo, no minimizamos esto, no decimos que no tiene importancia, tiene toda la importancia. Y aunque no sepamos cómo ni las razones de fondo de todo esto, tenemos que aceptar lo que el Señor dijo. Es necesario que eso acontezca. Cuando nos acercamos a la parte culminante de la historia, es necesario que todo esto acontezca. No se detuvo ahí el Señor, verso 9 en adelante. Y entonces dice, os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, se traicionarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ahora podemos pensar, guerra, conflictos armados en todas partes, pestes, hambres. Pero ¿sabe que eso no es lo más difícil? ¿Sabe que eso no será lo más difícil? Las guerras, las pestes, el hambre, lo más difícil será, lo que hará más difícil el tiempo, esa época, aún para los hijos de Dios, serán los males nacidos del propio corazón del hombre. Lo que hará más difícil la situación en los tiempos finales son los males que nacen del mismo corazón del hombre, la perversidad del corazón. Porque eso es lo que detalla el Señor en esos versos. ¿Qué van a hacer los muchos? Quiero que vea el siguiente resumen. ¿Qué van a hacer los muchos? Los muchos, dijo el Señor, van a entregar a tribulación a muchos creyentes. Es lo primero. Habrá personas, habrá gente entregando a sufrimiento a otros por causa de su fe. Van a matar a los creyentes, a los que creen en el Señor. Habrá gente que va a matar a los creyentes. Habrá mucha gente que va a odiar a los que profesen fe en Jesucristo. Que a los que profesen fe en el Señor Jesucristo los van a odiar porque son cristianos. Y por causa de eso, entonces dice, muchos van a tropezar. ¿Qué es tropezar? Dice, dejarán la fe. Entonces muchos, si para ser cristiano hay que pasar por eso, no soy cristiano. Si para ser cristiano y estar con Dios tengo que sufrir, prefiero no estar allí con Dios. Y dice, muchos traicionarán a sus compañeros, y muchos se odiarán, y muchos falsos profetas o falsos mensajeros se levantarán, y muchos abrazarán el engaño, y muchos practicarán el mal. Dice, la maldad se multiplicará. Y por haberse multiplicado la maldad como una corona, entonces coloca, y el amor de muchos se enfriará. Muchos dejarán de amar. Entonces, ¿qué clase de mundo es al que nos aproximamos? Un mundo complicado, un mundo difícil. Y bastaría solamente ver las cosas que suceden para saber que hacia allá vamos. Las leyes que se aprueban, los reclamos de las personas, la guerra que se le hace al Evangelio, la guerra que se hace al mensaje de la iglesia. Dentro de poco nos van a prohibir anunciar el Evangelio, porque entonces estamos ofendiendo a la gente. Dicen ellos que los estamos ofendiendo por decirles que Dios no está de acuerdo con su forma de vivir, por decirles que la Biblia dice que lo que ellos hacen es pecado.
La gente quiere un Dios que les tolere todo lo que ellos quieran hacer. Pero en esa condición tan oscura, en esa condición tan oscura, en esa condición tan terriblemente mala, en que estará sumida toda la tierra, dice el Señor, pero los que se mantengan firmes hasta el final alcanzarán la salvación. El que persevere hasta el fin será salvo. ¿Cuál es, a fin de cuentas, cuál es la prueba de que alguien ha creído? ¿Cuál cree usted que es la prueba de que alguien ha creído en el Señor? ¿Que lo ve con una Biblia? No, habrá mucha gente que usted puede ver con una Biblia y no son creyentes. ¿Que va a una iglesia? Habrá mucha gente que está en una iglesia y no es creyente. ¿Que es próspero? ¿Cuál es la prueba de que alguien ha creído? La prueba, la evidencia de quienes en verdad han conocido al Señor siempre será esta: el que persevera, el que persevera, el que permanece, el que no se aparta, el que no se rinde, el que no le da la espalda al Señor, aunque le quiten la vida, aunque pierda todo, aunque le vaya mal en la vida. El que persevere hasta el fin, la perseverancia de los santos. La prueba siempre será la perseverancia de los santos. Mira, pero él estuvo en la iglesia y lo bautizamos y estaba en el ministerio, pero hoy ya no está. Si no está, es probable que nunca haya sido. Que nunca haya sido. Pero el que es del Señor permanecerá hasta el fin. Perseverará. El que persevera hasta el fin, entonces ese está demostrando ser del Señor. Y si nos preguntamos, ¿qué deben hacer? ¿Qué pueden hacer los hijos de Dios en tiempos tan malos, en tiempos tan complicados, si les toca vivir eso? Lo que dice el verso 14, mis hermanos. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. De manera implícita este verso nos muestra lo que nosotros tenemos que hacer en medio de guerras, en medio de hambres, en medio de pandemias, en medio de pestes, en medio de lo que sea. Hay algo que nosotros tenemos que hacer y no podemos dejar de hacer, que es la misión verdadera de la iglesia. Tenemos que testificar del Evangelio, tenemos que predicar el Evangelio. Para eso estamos puestos. Para eso está puesta la iglesia. Que si nos persiguen, bueno, si nos persiguen por predicar, para eso estamos puestos. Que si nos tiran piedras por testificar de Cristo, para eso estamos puestos. Que si es peligroso, sí es peligroso salir, pero para eso estamos puestos. Y cuando digo no estoy pensando en el virus, cuando digo peligroso, de que sea peligroso porque se volvió peligrosa la ciudad, porque se volvió peligroso el barrio, porque se volvió peligroso la sociedad donde nosotros estamos viviendo. Para eso estamos, para testificar del Señor. La iglesia se mantendrá enfocada predicando el Evangelio a las naciones, dijo el Señor, porque es lo que dijo el Señor. Finalmente el Evangelio, dice, va a ser anunciado en todas las naciones. No deja de sorprendernos
de que todavía hoy, con toda la tecnología, con toda la abundancia de información, hay mucha gente no alcanzada en el mundo. Hay lugares, hay naciones enteras donde donde no se está predicando la palabra de Dios. Es más, donde es prohibido hacerlo. Y hay mucha gente no alcanzada que no ha escuchado todavía. Pero llegará un momento en que en toda la tierra se escuchará el mensaje. Llegará un momento en que en todas las naciones habrá sido anunciado el Evangelio. Y cuando ya eso haya sucedido, entonces ya esa etapa podrá ser cerrada. Salvando todas las distancias, hermanos, de este pasaje, porque les dije que no íbamos a hacer un acercamiento escatológico para ver, o sea, los eventos finales, no, sino ver algunas aplicaciones para nuestra vida, ¿no? Nosotros podemos encontrar, diría, los siguientes principios, permítame enunciarlos, ¿no? En primer lugar, estamos llamados, nosotros que creemos en el Señor, estamos llamados a creer y esperar ver la manifestación en todo cuanto el Señor ha anunciado para la humanidad. Nosotros estamos en esta tierra y usted tiene que creer y tiene que esperar que lo que el Señor ha dicho se va a cumplir. ¿Cómo? No sé, pero lo que el Señor ha dicho, eso se va a cumplir. Téngalo usted por seguro. Que si usted escucha, no, que el mundo va a ser mejor, abra la Biblia y revise lo que dijo el Señor. Y usted entonces decida, ¿le va a creer a quién? ¿Le va a creer al que está diciendo que a lo que usted escucha por las redes o por la televisión, o le va a creer a lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué cosas nosotros estamos esperando? ¿Qué cosas creemos que van a suceder? Nosotros estamos llamados a esperar, a creer y esperar ver la manifestación de lo que el Señor ha dicho, eso se cumplirá. En segundo lugar, debemos mantener en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, que el Señor obrará para que no quede piedra sobre piedra, hasta que todo aquello que representa la jactancia, todo aquello que representa la soberbia, todo aquello que representa el orgullo humano, sea abatido por completo sobre la faz de la tierra. No importa de qué se jacten los hombres, toda su soberbia, todo su orgullo, toda su jactancia va al polvo. No importa a quién usted vea en el poder, jactándose y pisoteando a los demás, se va a marchitar y el Señor lo va a llevar a la tierra. No importa qué tan poderosos se crean, políticamente hablando, militarmente hablando, económicamente hablando, pero el Señor va a hacer, como dice la misma Escritura, que toda esa soberbia se pudra, que todo ese orgullo sea abatido. Usted puede ver a alguien hoy, como lo hemos vivido nosotros. Usted puede ver a alguien que está arriba encumbrado, humillando, pisoteando, oprimiendo. Solo es cuestión de tiempo. Pero de que cae, cae. Porque el Señor va a abatir toda soberbia. No hay orgulloso que vaya a quedar en pie. El Señor va a abatir el orgullo de todos sobre toda la tierra. Entonces tenemos que mantener eso en nuestro pensamiento, que el Señor va a sacudir, que el Señor va a remover, para que hasta que solamente solo el Señor sea reconocido. ¿Sabe que llegará un momento en que solamente el Señor será reconocido? Que solamente el Señor será alabado, que solamente el Señor será honrado, que solamente el Señor será exaltado. Sí, va a llegar, vamos hacia allá, y toda la tierra exaltará al Señor, y toda la tierra alabará al Señor, y toda la tierra honrará al Señor, y toda la creación honrará al Señor. Toda la creación honrará al Señor. En tercer lugar, tenemos que
que declarar, jurar guerra a muerte contra todo tipo de engaño, y especialmente contra aquel engaño que viene falseando y usurpando el nombre de nuestro Señor y Salvador. Satanás es padre de mentira, así dijo el Señor Jesucristo. Y todo lo que habla de suyo siempre es mentira, porque es engañador. No podemos tolerar, usted no puede tolerar el engaño. Hágale la guerra siempre y en todas las áreas y en todas las esferas. Y cuídese de ser engañado. Engañado por su propio corazón, engañado por su propio pensamiento, engañado por el mundo, o engañado por el pecado, o engañado por el diablo. Son muchos los frentes. Podemos pensar el engaño está afuera, pero el engaño también está dentro. El engaño también está dentro con lo que nosotros sentimos, con lo que nosotros pensamos. El engaño muchas veces brota de nuestro propio corazón, que nos hace ver cosas, que nos hace sentir cosas, que nos hace desear cosas que no son correctas, que no son verdaderas, que no son cónsonas con la palabra de Dios. Y tenemos que hacerle la guerra a nuestro propio corazón. Y tenemos que hacerle la guerra a nuestros propios deseos. Y tenemos que hacerle la guerra a nuestros propios gustos. Y tenemos que hacerle la guerra a todo aquello que nos rodea, que nos viene a convencer de que la vida es de una manera, pero la palabra de Dios dice que es de otra manera. Y es un asunto constante. Y es un asunto constante. Y si alguien dice, pero tendré que matarme, entonces sí, precisamente, tiene que matarse. Muérase, dese muerte a sí mismo, considérese muerto para el mundo, para el pecado, para usted mismo y viva para Dios. ¿Tendré que negar de mí mismo? Sí, tendrá que negar de sí mismo. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. De eso se trata. De eso se trata. Pero tenemos que declarar guerra a muerte contra todo tipo de engaño. Debemos mantenernos serenos, bien aplomados en nuestros corazones ante los males y tragedias que puedan sobrevenir en esta tierra. Se dice fácil y rápidamente. Pero tenemos que trabajar hasta llegar allí. No deberíamos alarmarnos, no deberíamos escandalizarnos, no deberíamos entrar en pánico, no deberíamos entrar en angustia, no deberíamos entrar en ansiedad por las cosas que suceden. No deberíamos. Y debemos pedirle al Señor que nos ayude para que nuestro corazón esté confiado en Él. Y nuestra confianza en Él, como decía el título del mensaje, sea inconmovible. Como dice el Salmo, aunque se trasladen los montes a la mar, dicen, yo voy a estar confiado, mi corazón está confiado en el Señor. Aunque la tierra tiembla, aunque pase lo que pase, dice, mi corazón está confiado en el Señor. Tenemos que aspirar llegar allá. Tenemos que tratar de llegar allá. Tenemos que tratar de subirnos en esa cumbre, en ese monte que es la confianza en el Señor. Para que pase lo que pase, nuestro corazón puede estar firme allí en el Señor, resguardado en el Señor, fortalecido en el Señor. ¿Cuál es la consigna? Igual, nosotros perseveramos y no cedemos. Y pase lo que pase, yo estoy con el Señor y no hay vuelta atrás. Y pase lo que pase, yo confío en el Señor. Y pase lo que pase, yo espero en el Señor. Y aunque Él me matare, dijo aquel hombre, aunque me matare, yo sigo confiando en Él. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Nos enfermemos,
o estemos saludables, tengamos o no tengamos para comer, veamos el futuro negro que no se le ve orilla, no se le ve horizonte, pase lo que pase, es decir, soy del Señor y estoy con el Señor y estoy seguro en el Señor, ¿o no? Porque si me dijeran, no, es que el Señor nos abandonó, entonces tenemos que huir de acá. Vamos a huir porque el Señor nos abandonó. Y voy a buscarlo a donde esté, pero tengo que ir a donde esté el Señor. Pero mientras el Señor no nos ha abandonado, quiere decir que Él está conmigo aquí y ahora. En estas circunstancias, en esta situación, el Señor está acá. Y si el Señor está acá, entonces lo tengo todo. Lo tengo todo. Y no debería yo moverme de esta confianza ni de este lugar, salvo que el Señor me dijese, vete de allí, vete a tal lugar, a hacer no sé qué cosa. Tenemos que aprender a testificar. Sigue siendo esa una gran necesidad para todo. Sigue siendo esa una gran necesidad en la iglesia. Tenemos que aprender a testificar del Evangelio. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para saber hablar a cada quien, para saber llegarle a cada quien, para poder encontrar la oportunidad, el momento adecuado de hablar con cada quien. Sigue siendo esa una gran necesidad. Aprender a testificar del Evangelio en todas nuestras circunstancias, en todas nuestras oportunidades. ¿Sabe que a veces tenemos muchas oportunidades que las desperdiciamos? Y podemos testificar ante determinadas personas, ante determinados familiares, ante determinados amigos y desaprovechamos la oportunidad. Desaprovechamos el momento. Tenemos posibilidades que no usamos. Tenemos posibilidades que no usamos. Necesitamos sabiduría del Señor y aprender a testificar en las buenas y en las malas, en las plazas o en la cárcel, en la salud o en medio de la pandemia, en el disfrute de la seguridad o en medio de amenazas y de peligro, en ganancias o en pérdidas, en tiempos de fiesta, celebrando, o en tiempos de llanto ante el dolor de la muerte. Terrible lo que está viviendo muchas familias. Muertes, muertes, muertes. Pero sabe que cada una de esas muertes es una oportunidad también para testificar. Y sabe que solamente el mensaje del Evangelio tiene algo de peso que comunicar ante la realidad de la muerte, ante la tragedia de la muerte, que nadie más tiene nada que decir sino lo que dijo el Señor con relación ante la posibilidad de la muerte, ante la tragedia de la muerte. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a testificar, que nos ayude a saber hablar palabras al que necesita escuchar. Cada uno de estos enunciados, de estas cosas que he mencionado, parte del supuesto de que cultivamos una relación estrecha, de que cultivamos una relación comprometida con el Señor. Hoy es un buen tiempo para buscar más de Dios. Lo que vivimos hoy, el tiempo que vivimos, la época que vivimos, es un buen tiempo para buscar más de Dios. Este tiempo de miedos, este tiempo de amenazas, es un buen tiempo para buscar más de Dios. En el día que temo, dice el salmista, en ti confío.
este tiempo de dificultad, este tiempo de males varios, es una buena oportunidad para buscar más de Dios. Siempre, siempre, toda crisis, toda calamidad, todo problema es una oportunidad para buscar más del Señor. Yo no sé dónde está usted, en qué punto está usted en su relación con Dios, en su comunión con el Señor, en su vivir para Dios. Pero podemos ir más adentro. Podemos ir más adentro en la comunión con el Señor. Podemos acercar más el corazón. Ya usted piensa que lo hemos acercado todo y que le tenemos el corazón puesto allí al lado del Señor. Yo creo que todavía nos queda mucho por acercar. Y podemos acercar más el corazón. Podemos sujetar más nuestra voluntad a la de Él. Podemos permitir que Él nos use más. ¿Sabe que Dios nos quiere usar? ¿Sabe que Dios nos quiere usar para su gloria? Y nosotros no nos dejamos usar como Él quisiera. Nosotros somos como ese muchacho evasivo, quisquilloso, que no se deja agarrar, que no se deja aconsejar. Y el Señor quiere usarnos y nosotros no nos dejamos. Y somos nosotros los renuentes. Y el Señor trata de agarrarnos y nosotros nos escabullimos y nos soltamos. Y el Señor trata de hablarnos y nosotros lo dejamos hablando solo. Podemos decidir sujetarnos más al Señor, rendir más nuestra voluntad a Él, que Él nos pueda usar más. Podemos aprender a amarle más. Necesitamos aprender a amarle más, a respetarle más, a adorarle más sincera y profundamente. ¿Cuál es nuestra seguridad? ¿Cuál es nuestra confianza? ¿Cuál puede ser nuestra confianza y seguridad? Verso 25 y 28, y con esto terminamos. El Señor les dijo, luego de otras frases, le dijo, ya os lo he dicho antes, ya se los dije. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O si les dicen, mirad, está en los aposentos, no le crean. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Nuestro lugar está con el Señor. Nuestra seguridad está en el Señor y sus palabras. Nuestra confianza no está en lo que otros puedan decir, quien quiera que sea ese otro. Nuestra confianza tiene que estar en las palabras del Señor, en lo que ya Él nos ha dicho, en las palabras del Señor. Insista en su oración, insista en su búsqueda del Señor, insista en ir allí a la palabra, hasta que usted encuentre que su confianza en el Señor se ha vuelto inconmovible, hasta que usted encuentre que su corazón está realmente, verdaderamente confiado y entregado al Señor. Bendito Padre Celestial, con
con muchas limitaciones, Señor, venimos delante de ti. Y al considerar la fortaleza de nuestra confianza, tenemos que admitir que nuestra confianza es muy frágil, Señor, la mayoría de las veces. Que nuestra confianza, Señor, es pequeña y muy inestable, Señor. Y al ver, Señor, este pasaje, Señor, tan solemne, tan dramático, con todos esos trazos, Señor, tan fuertes, Señor, allí para la vida en el mañana, quizás la vida de nuestro hoy, nos vemos en la necesidad de pedirte, bendito Padre Celestial, que nos ayudes a tener una confianza inamovible en tu palabra, en tus promesas, en tu presencia, en tu fidelidad, en tu poder. No nos gusta, Señor, no nos agrada, Señor, las cosas que presenciamos, Señor, los males, Señor, que presenciamos, Señor, en esta tierra, las situaciones, Señor, que nos amenazan, Señor, que nos inquietan, Señor, que nos rodean. Y desearíamos pedir, Señor, que todas esas cosas fuesen quitadas y que viniese la paz, Señor, a la tierra. Pero el mismo Señor Jesucristo dijo que esas cosas eran necesarias. Por lo que queremos rogarte en esta hora que nos ayudes a tener esa confianza, Señor, esa fortaleza, Señor, de saber que tú estás con nosotros, Señor, en este mundo. Que tú estás con nosotros, Señor, sobre esta tierra, Señor, y que podemos caminar en medio del peligro, podemos caminar, Señor, en medio de los males, acompañados de tu presencia, acompañados, Señor, de tu presencia, Señor. Y esa presencia tuya es nuestra seguridad, y esa presencia tuya es nuestra fortaleza, y esa presencia tuya, nuestra fuente de consuelo, nuestra fuente de aliento. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque anunciaste, Señor, estas cosas para que no nos tomaran por sorpresa, para que no cayésemos en pánico o en desconcierto o en desaliento. Esas cosas y otras, Señor, han de suceder. Ayúdanos, bendito Dios, para vivir la clase de vida que tú esperas que vivamos, Señor, en estos tiempos complicados, tiempos inestables, tiempos caóticos, Señor. Ayúdanos a testificar y a publicar tu palabra y a publicar tu evangelio y a publicar tu salvación y a publicar tus propósitos. Ayúdanos, bendito Dios, Señor, a llevar tu palabra ante aquellos, Señor, que la necesitan y quizás no la encuentran, Señor. Tenemos una encomienda, tenemos tu palabra con nosotros. Tenemos un mensaje, Señor, que no es nacido del engaño ni del error, sino que es nacido de la verdad, nacido de tu propia boca y voluntad, Señor. Ayúdanos a amar ese mensaje y a compartirlo y a publicarlo. Te queremos dar gracias, bendito Dios, porque en medio de
de la sacudida, Señor, de todas las cosas, nosotros recibiremos, como dice tu palabra, un reino inconmovible. Amén, Señor, gracias. Y podremos agradecerte y adorarte siempre por ello. Amén, Señor. Una sola confianza, Señor, necesitamos, y es nuestra confianza en ti, Señor. Una sola cosa que quede en pie: nuestro amor por ti, Señor, nuestra admiración por ti, Señor. Bendito Dios y Salvador, a ti sea la gloria, hoy y siempre, Señor. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Mi corazón confiado Amén. está porque yo te conozco. Y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Mi corazón confiado está porque yo te conozco. Y en medio de la tempestad nunca estoy solo. Y puedo tu silueta ver en medio de